Más allá de la burka y el talibán, ¿qué sabes de Afganistán? Ahora que los gringos retiran sus fuerzas armadas y el enemigo que buscaban derrotar alza su bandera en Kabul, tal vez es un buen momento para recordar cómo empezó todo esto. The Taliban regime is coming to an end. Hagamos un balance de la intervención estadounidense en Afganistán. Algunos llaman a Afganistán el cementerio de los imperios, porque ninguna potencia ha podido conquistar o dominar al país desde el siglo XIX. Reino Unido falló, la URSS también. Ahora Estados Unidos se une a la lista. There is no way to evacuate this many people without pain and loss of heartbreaking images you see on television. Este conflicto bélico de 20 años ha sido el más longevo de la historia militar estadounidense. Además, costó a los contribuyentes de ese país más de $2 billones. ¿Qué dejó esta guerra? Se han registrado 241,000 muertes. De esas, más de 71,000 fueron de civiles. El porcentaje de población en pobreza aumentó. La producción de opio se duplicó en 10 años. ¿Qué hay de lo positivo? En los últimos 20 años se han establecido varios medios de comunicación, algo impensable bajo el mandato talibán de los 90. ¿Y qué hay de la educación? El registro de asistencia a la escuela primaria se disparó a partir de la década del 2000, tanto para niños como niñas. Pero de acuerdo a Human Rights Watch, aproximadamente 2/3 de las niñas aún no acudían a la escuela en 2016. Solo 29% de las mujeres mayores de 15 años sabe leer y escribir. El porcentaje para los hombres es de 55%, según datos de la UNESCO. Amnistía Internacional concluye en un reporte que aunque existe más participación de mujeres en la política, esta aún sigue siendo limitada y que las mujeres y niñas siguen enfrentando violencia y discriminación. It's very easy to terrorize a woman in Afghanistan. It's very easy to terrorize a woman political life in Afghanistan. ¿Cómo es que el país más poderoso del mundo, con el ejército más sofisticado y robusto, no pudo cumplir su misión en Afganistán? Para empezar, la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán comenzó mucho antes del 2001. Inició en la Guerra Fría, cuando la CIA envió millones de dólares en armas a los combatientes mujahidín, que peleaban contra las fuerzas soviéticas y sus aliados locales. Mujahidín significa en árabe los que luchan en la Guerra Santa. La URSS se retiró de Afganistán al no poder vencer a estos combatientes y fracasar en establecer un gobierno socialista, fuerte y unificado. Entonces inició uno de los peores conflictos civiles en ese país. En 1994 surgió el Talibán, un grupo de combatientes entrenados y educados principalmente en Pakistán. Ellos traían la promesa de establecer orden en Afganistán, un orden basado en su interpretación del Islam. Desde 1996, el Talibán gobernó Afganistán bajo un régimen restrictivo y opresor, especialmente para las mujeres. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció la invasión de Afganistán. ¿Por qué? Porque el Talibán dio refugio en el país a Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, quien se adjudicó la autoría de los ataques en Estados Unidos. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. Al poco tiempo de la invasión de Estados Unidos y sus aliados a Afganistán, el Talibán fue derrotado, pero no del todo. Tal vez no controlaba el gobierno central, pero mantenía su dominio en algunas zonas de Afganistán. Una vez establecido un nuevo gobierno, la misión estadounidense en Afganistán, al menos públicamente, fue la de construir una nación y fortalecer a un ejército nacional afgano capaz de mantener la seguridad en el país. Pero eso resultó en una misión titánica, más bien imposible. Existen indicios de corrupción en el gobierno, y a lo largo de las décadas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han reportado violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra por parte de las Fuerzas Armadas afganas y también de las de Estados Unidos y sus aliados. La inestabilidad e impunidad del sistema que se supone buscaba la prosperidad del país propició entre la ciudadanía la desconfianza y la decepción hacia el gobierno y sus aliados extranjeros. Al mismo tiempo, ayudó a los combatientes talibanes a reagruparse y cobrar fuerza. Hay una frase que se le adjudica a un líder talibán hacia Estados Unidos: ustedes tendrán los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. La derrota y subsecuente retiro estadounidense de Afganistán se había predicho años atrás. En 2019, el Washington Post publicó miles de documentos secretos
que revelaron que el gobierno de Estados Unidos hacía declaraciones falsas o engañosas sobre sus avances en Afganistán, pero tras bambalinas concluían que esa guerra estaba destinada al fracaso. Los documentos también mostraban que el liderazgo militar estadounidense nunca recibió objetivos claros para su misión en Afganistán. ¿Crees que cambiará la política de intervencionismo de Estados Unidos tras esta guerra?